Mi nombre es Adela María, soy representante de Casa Lectores Colombia. Trabajamos aquí hace más o menos 5 años. Atendemos colegios y a toda la población. Tenemos un proyecto social de lectura, ya llevamos en libros trabajando más o menos unos 20 y pico de años trabajando con libros. Buenas tardes, mi nombre es Néstor Mariño, nacido y criado aquí en Bosa. Soy esposo de la señora de la Bernal, felizmente casado, tenemos 3 hijas, las cuales también fueron criadas todas aquí en Bosa. Tengo 58 años de estar viviendo en esta localidad. Nacida en Bogotá y criada aquí en Bosa. Formada los primeros años de escolaridad fueron aquí en Bosa. Nosotros llegamos en el año 1968, más o menos. Llegamos al barrio Jiménez de Quesada, Bosa Jiménez de Quesada, que queda cerca aquí al cementerio. Empezamos a estudiar en la Escuela General Santander, aquí la Francisco de Paula Santander. Luego ya con el tiempo empezaron a construir la escuelita para el barrio, era la Escuela Jiménez de Quesada. Ahí terminamos unos años, primeros años de primaria. No existía el preescolar, empezaba desde el primero. Luego ya me trasladaron de acá de estudio, ya empecé a estudiar yo por al lado de Las Rojas, Avenida Rojas, más o menos, no me acuerdo. Pero nosotros continuábamos viniendo los fines de semana. Bueno, yo soy hijo de una señora que viene de Sogamoso y mi padre venía de Marquetalia Caldas. Ellos se conocieron aquí en Bogotá y vivían inicialmente en el barrio San Andresito, por la primera con 24 más o menos, por ahí, no me acuerdo cómo es que se llama ese barrio, y se trasladaron a Bosa. De lo que yo me acuerdo desde pequeño, yo creo que aquí debimos estar llegando por ahí en 1970, alrededor de esos años fue que nosotros llegamos acá, que ya me acuerdo yo que ya me enviaban al colegio. Mi abuela fueron, yo creo que los primeros que llegaron aquí a Bosa. En estos días hablaba con una tía y me decía que ellos habían comprado, pues ellos compraron mucho terreno aquí en Bosa. Y dentro del terreno que compraron una fábrica de condimentos El Rey, que fue donde ellos se fueron a vivir y hicieron toda su casita. Eso se llamaba Hacienda Santa Cruz. Ahí en la Hacienda Santa Cruz habían vacas y era donde se vendía la leche para todo el sector de Bosa Jiménez de Quesada. Yo digo que eso estaba desde los Naranjos hacia abajo, luego la Palestina y todo eso. ¿Y había pescados y eso o laguna como? Yo no me acuerdo Pues pescado. yo nunca pesqué, Nunca salimos pescamos, pero pescar. eso era hondo. Será un disco que casi se ahoga mi hermano. A nosotros nos tenían prohibido irnos para la laguna. Eso era ¿Cómo se llamaba hondísimo. la laguna? Yo no me acuerdo. Vamos para la laguna de todo lo que decimos. Pero eso era hondísimo. Hondo. Yo no me acuerdo, yo nunca me fui a meter por allá. Casi se ahoga mi hermano, casi no lo logramos sacar. Porque es que nosotros pensamos que no era tan hondo porque eso va cubierto de Buchón que llaman. de buchón. Eso está, para que le salga buchón a una laguna es porque es muy hondo. Y nosotros veíamos el agua como en el centro, pero no tuvimos en cuenta lo del buchón.
Entonces él se fue metiendo y cuando menos pensó se hundió y no lo alcanzamos a ver nosotros. O sea, todo lo que hicimos fue, ahí ya se metió el otro hermano y el otro y allá, el último nosotros no lo dejamos, lo cogimos de las papas y así lo sacamos porque si no se hubiera muerto. Pero eso es hondísimo, eso era hondísimo. Yo creo que tengo que rellenar todo ese sector para... Sí, eso tuvieron que rellenarlo y no le cuento que después de ya de rellenado y construyeron Se hundían las casas. y sí, las avenidas y todo eso se hundía. Sí, y la hacienda Santa Cruz, ¿en dónde quedaba exactamente? ¿Ahorita en qué parte? Diagonal al cementerio. Eso era una manzana grandísima, todo eso, lo que llamamos era una manzana, eso cogía como 3, 4 manzanas. O sea, esa cuadra que va así como en esquina, como hasta el Pablo de Tarso iba. Hasta el Pablo de Tarso iba porque toda ahí la había, hacienda. ahí había una laguna, como un buchón, de esos que llamábamos nosotros anterior buchón, que eran esas canaletas, ahí como de 1,5 metros, 2, por ahí bajaba el agua. Pero es que la leche que ellos, la comunidad que ellos surtían con la leche no era solamente Piamonte y no, sobre todo Bosa. Eso venía muchísimas partes de las casitas que estaban regadas por todo Bosa. Es que ahí habían casas arriba, arriba de lo que es el Pablo de Tarso había otra casa ahí. A este lado también había poquitas casas, pues unas 6, 7 casas por ahí, por ese lado. Parte de la hacienda Santa Cruz vino a existir hasta el año... como 90 que vendieron ellos. Como hasta el 90, 91, más o menos, estuvo esa casa, una parte de la casa de la hacienda Santa Cruz. Ahí habían columbios, había un kiosco lo más de bonito, había cosas muy bonitas. Era un sitio muy reconocido en Bosa. El domingo era el día de mercado, aquí en Bosa. Yo me acuerdo que aquí arriba, en la siguiente cuadra, había una cuestión que se llamaba como lo que llamamos ahora cigarrería o como... Era un granero. Un granero, eso. Se llamaba el granero de los Buen Hombre. Que eso incluso creo que esa casa está en pleito. Había ese granero y había otro granero allá cerquita, lo que es ahora la Braza Roja. Había otro granero allá que las personas escogían o venían aquí o iban allá al otro granero. Esos eran los sitios como de mercado. Que eso pertenecía al IDEMA. O sea, era el sitio, el punto de encuentro de todas las haciendas, de las familias y de los muy retirados, porque como no es un secreto, las fincas, las que producían todas las hortalizas, de aquí para abajo, y todos ellos subían a mercar aquí a estos lados. O sea que la ubicación, digamos, productiva de Bosa estaba en donde ustedes estaban, que era la parte lechera, luego hacia San Pablo, que era como la parte de cebada. Todos los insumos. ¿Hasta dónde llegaba la parte de cebada y eso, de cultivos que ustedes... De cultivos de cebada, todo lo que es ahora Piamonte, todo eso era cebadales, todo eso era cebadales, hasta límites como el barrio Los Naranjos, porque ahí empezaba la laguna, entonces ahí ya no podían sembrar. Y de ahí para abajo, pues eso era laguna y por un sector de aquí a ese lado de la Libertad eran hortalizas. Aquí al lado del colegio Clarafay eran solo hortalizas. Pues son muy bonitas, pero más tú las viviste, la de la Plaza de Toros. Ah, sí, aquí hacían todos los años, aquí hoy colocaban, aquí al puro frente, aquí que hacían una plaza de toros en el parque. Y eso eran como 8 o 10 días que era pura plaza de toros y pues nuestros papás venían allá a mirar y a tomar cerveza y eso antes se reunían ellos a tomar cerveza. A ti te traían a corridas. A corrida de toros y ellos, pues uno venía a la corrida de toros ahí, mira a sus toros y ellos ahí después terminaba la corrida y van ustedes para la casa y ellos a tomar cerveza. Bueno, el cementerio no habían tantas bóvedas de esas de las que eran en pared, no, sino era más todo en tierra.
La gran mayoría, eso vino después de como de los 70, casi 80 o 70 y algo, que vinieron a construir esas bóvedas. Eran muy contadas. Y las familias más prestigiosas tenían su... Mausoleos, ¿cómo se llama? Esos eran los más, incluso el cementerio fue muy conocido por tener, o sea, era como un cementerio, ¿cómo decirle? Tenía un encanto especial para los del norte, porque yo conocí varias familias del norte que venían a comprar su espacio para ellos venir aquí a que reposaran los cuerpos de sus familiares, entre ellas mi papá y otros amigos de ellos que vinieron a comprar. Ya con el tiempo vendieron, sacaron los cuerpos de su familia y se fueron, pero aún todavía quedan unos mausoleos, ¿es que se llama eso? Sí. Todavía quedan algunos, pero eso viene de esa época. Y experiencias todas las locuras que se podían los jóvenes o sea, todo lo que se puedan imaginar. Los días del 31 de octubre ya existía que venían los muchachos, se metían, se ponían a tomar allá sobre las tumbas, a hacer un montón, por solo picardía. Y dentro de una de esas picardías a mí se me ocurrió un día con mi hermano hacer de porteras del cementerio, que para recoger moneditas. Bueno, yo no sé si habrá gente que crea o no en el tema, pero a mí me asustaron por hacerlo. Es un lugar de reposo, es un lugar santo, y eso lo creí yo desde el momento en que me pegaron mi susto, y a mi hermano también. Mi hermano también sufrió un buen susto porque vio una mujer volando sobre el cementerio con una maxi-ruana, que en esa época se utilizaba muchísimo la maxi-ruana. Y el susto, pues sabemos que no era cosa normal ni que estaba delirando ni nada por el estilo, porque él se erizó totalmente y se le trabó la lengua cuando llegó a contar la historia. Y a mí lo mismo, cuando a mí me asustaron, se me paralizó la lengua, no pude hablar, y el escalofrío, ¿no?, que siente uno, se queda congelado. Pero fue después de esa experiencia, de esa locura que hicimos. El cementerio se dio para muchas cosas. El cementerio, incluso a veces nuestras compañeras del colegio, pues con ellas nos sentábamos y nos poníamos a charlar porque ya nadie nos iba a buscar. Normalmente los papás lo buscaban a uno en los parques o por ahí frente a las casas, y en el cementerio no se les ocurría ir a buscarlo. Las casas que están por detrás del cementerio. ¿Ahí donde está el parqueadito ese de Piamonte? Sí, esas casas es como... ¿Eso era parte del cementerio? Eso era parte del cementerio. Yo no me acuerdo. Eso era parte, no tenía tumbas, pero era parte del cementerio. Eso era parte del cementerio, y no sabemos pues si fue invasión o cómo sería eso, pero el caso es que eso era parte del cementerio. No, yo creo que tuvieron que haberlo vendido porque eso pertenece a Piamonte y eso fue una urbanización grande que hicieron. No sé, pero cuando estaba el cementerio, ahí entrábamos. Nosotros entramos ante esa parte. Entonces yo no me acuerdo bien si eso estaba cercado, pero yo me acuerdo tanto que o sea, en el fondo donde están ahora todas esas bóvedas, todo eso era potrero, haga de cuenta, sí, todo eso era potrero, y tanto pertenecía al cementerio que por ahí construyeron esa avenida, y por eso fue que cuando llegó Piamonte, pavimentaron y toda esa parte que le correspondía a Piamonte. Entonces las otras casas nunca existieron ahí, en esa época, hasta cuando yo pues ya me organicé y todo el tema, pero nunca en esa, eso fue mucho después. Yo le pongo después de los 70. Mi abuelo, o el esposo de mi abuela, él era dueño de gran parte de lo que hoy es en el barrio San Pablo, y empezaron a lotear con mi tío.
Y ellos empezaron a lotear eso. Yo hasta que me acuerde, es que no me acuerdo bien la escuela, cómo llegó la escuela de Pablo de Tarso, porque me acuerdo que había como unos charcos ahí, y en la parte de arriba empezaron a lotear y luego se vinieron bajando, y hasta que él quedó solo como con 2 manzanas, pero de resto empezó a lotear todo eso. Y luego, no, ya la Amistad, no, el barrio de la Amistad ya es un barrio nuevo. Hacia acá se vinieron, hacia Jiménez, de Jiménez para acá se vinieron aquí hacia Buzacentro, porque estaban ¿cómo se llaman los de aquí? Estaban los Portilla allá al lado de su casa. Los Hernández. Los Hernández, los Mónico. Los Zuluaga. Y Los Zuluaga, que son también una familia muy antigua que ya no... Y los Garibello, ¿no? Y los Cuadros. Estaban los Garibello y los Cuadros, que son las familias que empezaron a llegar. Los Garibello también tenían lotes por acá, por este lado. Pero mi abuela y mi abuelo fueron de los fundadores de Bosa. Los que fundaron y ya los otros llegaron, pero siempre familias muy prestigiosas, ¿no? Eran familias muy acomodadas, que fue con los que ellos, que es que la casa de los Cuadros era grandísima. Sí. ¿La casa de qué? De los familia Cuadros. Ellos fueron una familia muy conocida. Cerquita de donde está la señora Garibello, que de Margarita, la casa de enseguida. Esa casa era muy grande porque esa casa era como, lo que usted diga, como 4 casas hacia arriba y hasta la otra cuadra daba. Sí, cuando yo, pues el tren sí existió y yo me acuerdo que el tren pasaba por la autopista, pero que yo haya montado pronto 1 o 2 veces nomás, creo que mi papá me llevó por ahí a montar en tren, pero el resto no. El resto ya estaban los buses, que era el trolley y los que pasaban para Soacha. Yo no monté ni en el trolley. Ni el tren, Ni nada. No, yo no monté en el tren. Pues sí escuché con ganas, claro, de montarlo, pero nunca tuvimos la oportunidad. Siempre salíamos en el bucecito y cuando ya mandaron una ruta, la primera ruta que entró a Bosa fue aquí por esta vía, no fue por el lado del monasterio. Entraban y salían por ahí, esa era la entrada y salida de Bosa. Era la única y todo el mundo tenía que subir a coger ahí, todo el mundo se conocía en el bus. Una vez se quedó perdido Néstor en un bus, la mamá se lo olvidó y lo dejó en el bus. Y iba para el centro y lo dejó y él no sabía cómo fue esa experiencia. Así, mi mamá iba para el centro y nos montamos en un bus, yo tenía como por ahí 10, 12 años. Y mi mamá se bajó y se olvidó que me llevaba. Y el señor del bus devolvió y me trajo y ya, y dijo, ay, ¿dónde vive usted? Y entonces, ay, yo era Beatriz, que aquí está un niño, mi mamá como una rata. O sea, era buscando. tanto la que se unión conocían. que había, que se conocían, que le guardaron su muchacho y se lo llevaron para la noche. Mientras tanto esté paseando todo el día por Todo el día en bus para arriba y para abajo. Sí. Era muy bonito en esa época porque pues todo el mundo... nos Seguridad, conocíamos. todo era bueno. ¿En qué año entró la primera ruta? ¿El primer qué? La La primera primera ruta. ruta. No me acuerdo bien, eso fue como en el 72, 74, por ahí. Sí, como soy del 64, sí, como en el 72 o 72, 74, tuve que haber entrado la primera ruta aquí a Bosa. Era una ruta naranja. Casi, sí, era una ruta naranja. No me acuerdo bien. De un bus, eso sí me acuerdo. No había sino esos buses. Y hasta cierta hora trabajaban. Sí, ¿no? claro, no trabajaban hasta tarde, porque tampoco la gente llegaba tan tarde. Todo el mundo se guardaba tempranito. Estilo pueblo, eso sí. Y esos bien alejados hoy en día. Un pueblo de esos de que no donde el diablo pierde los poderes. Así era muy solo, muy todo el mundo se cuidaba, muy pendientes del uno del otro. Si a algún muchacho le faltaba de pronto algo para el colegio o no ha podido hacer tareas, yo recuerdo que muchas vecinas del lado de mi mamá ya hicieron las tareas, su mami le colaboró, no pudo, venga mijita para acá, nos sentamos y hacemos.
almorzaron, tomaron onces. Era muy, muy bonito en ese sentido. Yo estudiaba en un colegio en la estación, se llamaba el Colegio Tomás Rueda Vargas, y siempre nos íbamos a pie, desde aquí, desde la casa hasta allá, pues no había que nos llevara. Estudiábamos todo el día. Yo estudiaba, y mis hermanos a medio, como yo era más pequeñito, mis hermanos a mediodía venían y llevaban el almuerzo para que yo no caminara. Los hediondos se comían la mitad del almuerzo por el camino. Sí, me llegaban con la mitad del almuerzo y ya siempre. Pues es que ese camino tan largo, imagínese. Camino tan largo. Pero en esa época enseñaban muchísimas cosas, a pesar de que era un colegio, bueno, ese era un colegio privado. Era un colegio privado, sí. Y le enseñaban, bueno, urbanidad, manualidades. Y cosas que ya no se ven ahora. Ya no se ve nada de eso. Y para cada cosa había un maestro. ¿O eran? No, había por lo mismo. Para todo un maestro. Para todo un maestro. A mí sí me daban, cada maestro me daba diferente, porque yo no sé cómo era el convenio aquí en la Francisco de Paula, pero siempre ha sido un colegio muy dedicado, o sea, han sido colegios muy, muy consagrados, siempre, porque uno de los colegios que nosotros atendemos en la actualidad, que sea distrital, que se preocupe y que los trabajen bien en la parte académica, uno de esos colegios es Francisco de Paula. Es un colegio muy, siempre ha sido así, desde esa época cuando yo estudiaba. Bueno, para nosotros el plan dominguero era ir a visitar a mi abuelita o de pronto visitar a mis tíos. De pronto nos íbamos al Parque El Timiza, que era algo muy bonito también. Monserrate, a caminar. Aparte del mercado, ¿no? Que primero tenemos que dejar el mercado. Eso sí era sagrado. Tenemos que iniciar la semana con todas las cosas ahí para poder trabajar y estudiar como debíamos. Y después de eso, en nuestro caso, la Eucaristía. Y luego nos íbamos a hacer visita. O sencillo, citábamos un poco de maíz pira y nos sentábamos ahí al frente, pues como teníamos mucho potrero. Entonces nos poníamos a correr, a jugar, no sé, en tu caso. Nosotros también básicamente, mi papá le gustaba mucho ir a Monserrate. Ese era el plan de por lo menos 2 veces al mes ir a Monserrate. Y el resto, pues visitar lo que dices tú a mis tíos. Entonces, claro, mi papá como le gustaba cantar y a mi tío le gustaba cantar, pues vámonos para allá y a escucharlos cantar. No, eran unos cantantes, pero... Y así se la pasaban ellos. Y pues a nosotros nos fueron acostumbrando a eso. Y a la cerveza. Sí, porque ellos se ponen a cantar y a cantar tangos y a tomar cerveza. Eran unos cantantes de tango, pero únicos, buenísimos, buenísimos. Al tío de Néstor, don Jaime Mariño, lo conocen mucho por acá, gente hermosa, claro, sí. Él en los eventos que sean por ahí venía a cantar. Venían a cantar. No, los cantantes de voz. Los serenateros. Serenateros. Eran serenateros. Cuando daban una serenata ya estaban ellos cantando. Ahora la mamá de él fue la partera, una de las primeras parteras acá que llegó a Bosa. Cuéntenos eso. Pero es que lo que pasa es que mi mamá en eso sí nunca nos involucró mucho a nosotros. Pero nosotros sabíamos que había algún tipo de parto con una señora que se llamaba Blanca, que mi abuelo le daba un lote en la parte de arriba. Ellas eran las que asistían a las muchachas en los partos en ese tiempo. Entonces que no había médico por aquí cerquita, aquí en Bosa Centro había una droguería, que era como la única del barrio. Y con él, ese señor y mi mamá y la señora Blanca eran las que tenían los partos. Yo creo que como desde pura jovencita,
Ella, porque cuando yo, como a los 25 años, yo creo por ella ya estaba. Y la señora que le digo, doña Blanca, ya era una persona de más edad. Ella también ya falleció. Y los hijos todos eran de arriba, la parte de arriba, mi abuelo les había dado unos lotes a ellos. ¿Y de su familia alguien más siguió ese...? No, nadie. Nadie más. No. Ni mi hermana, nada, ni mis tías, ninguna. Solo fue mi mamá. ¿Y su abuela? Mi abuela siempre vivió ahí como en ese tiempo las abuelitas al yugo de mi abuelo, del nuevo esposo que consiguió, cocinando y todo ahí en la casa. El resto ya no salía casi para nada. Ellos tenían una finca en Tocaima, entonces pues como ellos tenían la famosa camionetica verde que tenían, eran unas camionetas aquí por ahí cada mes se iban por allá para la finca y nos llevaban a nosotros a la finca, a Tocaima. Por Biotá salíamos en ese tiempo, por mesitas del colegio que era la vía. Hasta hace como unos 8 o 10 años vimos la camioneta que tenía su abuelo. Sí. Existe por ahí. Existía todavía, no la hemos vuelto a ver, pero todavía existía aquí en Bosa esa camioneta. ¿Y por qué era tan famosa la camioneta verde? Pues porque era la camioneta de la leche, De los Santa Cruz. de los Santa Cruz, de la camioneta de la leche. A veces cuando las vacas no daban abasto aquí, entonces en la camioneta traían leche de abajo, de las fincas de abajo. Y ahora solo Tocaba hacer fila para comprar la leche. Era en botella. No, En cantina la gente llevaba. La gente llevaba su ollita para eso. Ah, ya. Entonces, Eso es porque- cantina y- Sí. Entonces había el jarro de la botella y el jarro de media. Tenían 2 jarros, entonces una vez se le pedía la ñapa. Échele la ñapita. Casi siempre yo pedía la ñapa. A mi mamá le gustaba que yo fuera a comprar la leche porque decía, vaya mija que usted le echan un poquito más.